Buenas tardes, estimados participantes. Ya como pudieron observar en el mensaje de bienvenida y lo que mandé ya hacia la plataforma, el video del encuentro anterior para que ustedes observaran la clase número 1. Esta, este encuentro de hoy va a ser como estilo asesoría, un resumen de aquella clase que ustedes ya deben haber visto, porque ya les envié hasta la actividad sumativa 1. Allí observaron también el plan de evaluación. También hoy iniciaremos con la unidad número 1, como ustedes observaron allí. Y también entablé cómo está constituida la materia en general, en sus 4 unidades. Hoy voy a hablar de la unidad 1, que trata de nociones básicas generales. Allí donde está el tema de los compiladores, cómo están estructurados, los tipos de compiladores. Esto también, cómo está definido lo que es el intérprete, un programa fuente, un programa objeto, la arquitectura de un computador. Es bueno hablarlo aquí, lo que nombro esto, porque de allí se desglosa lo que son los compiladores. Y el, el programa, o lo que vieron ustedes en el plan de evaluación, observaron todas las unidades. Y también les di una introducción en aquella clase de lo que era un compilador, que es un programa que traduce a otros programas, en conclusión. También es una herramienta fundamental en la programación moderna que utiliza una amplia gama de aplicaciones en los sistemas y también en las páginas web o también en las aplicaciones móviles. Entonces, ya continuando con este encuentro de asesoría, tenemos, como ustedes observaron en esta misma diapositiva, ya las tienen allí en la plataforma, la definición del compilador, lo que es el código intermedio, código fuente, código destino, el compilador cómo se estructura, con su intérprete, programa fuente y programa objeto. Estos son como unas reglas o como el compilador se va a manejar para hacer un programa o compilar a la hora de hacer un programa, claro está. Por lo menos yo les definí en aquella oportunidad el intérprete que, que ejecuta directamente instrucciones escritas, el programa fuente que hace esto, coge el mismo código fuente, pues hace que un usuario pueda leerlo, interpretarlo, analizarlo y realizar la modificación. Como está acá la definición, es un programa que toma el código fuente, lo que es un compilador, y tiene sus diferentes tipos y operaciones lógicas. Los compiladores también, como ustedes observan en este resumen, está con su estructura, con lo que se desglosa. Ejemplo, arquitectura de computadoras, que lo nombré cuando empecé, la teoría de lenguajes, la teoría de algoritmos, ingeniería de software y lenguaje de programación. Allá ustedes ya observaron también, repito, qué significa cada una de ellas en el encuentro anterior. Esta estructura es muy importante porque aquí es como se glosan los compiladores. Existen otros conceptos de compiladores, intérpretes, por lo menos en la arquitectura de computadoras lo voy a tocar porque es importante y es fácil de entender con un ejemplo cuando hablamos de un computador, es cómo está estructurado y quién es lo más importante allí, es el CPU.
En esa arquitectura, pues depende también, que tiene que tener su monitor, claro está, para ver el video de lo que está dando el CPU al encender, tiene su mouse, teclado, pero internamente tiene su procesador, tiene su memoria, su disco duro, y el que la hace encender es la fuente de poder. Esa arquitectura depende de lo que se quiera hacer con ese computador. Mientras más memoria, mientras más disco duro, el computador es más rápido. Un ejemplo. Y aquí se desglosa esas técnicas básicas en los compiladores y se puede construir transductores y una gran variedad de lenguajes de máquinas. Lenguaje de Fortran, o Pascal, que eso van a ser temas de las próximas unidades. Los compiladores tienen también sus fases, que son la siguiente: el analizador léxico, va a ser tema también de las próximas unidades, el analizador sintáctico, el analizador semántico, generador de código intermedio, optimizador de código. Cada fase transforma el programa fuente en una representación a otra. En la fase del compilador, por lo menos entraría allí lo que es la computación. O sea, acá en estas fases, en la carrera que ustedes están ejerciendo, que es ingeniería en computación, es importante entender lo que es estas fases de un compilador. Como ustedes vieron, repito, ya este tema, pues acá lo que estoy dando y desglosando un breve resumen de lo que en sí tiene esta fase. Por lo menos en la fase del compilador mejora el código intermedio a un código máquina. Es mucho más fácil para su interpretación. Es posible que nada más si el traductor es un compilador, podría haber decirse que hay mucha variación en el modo cuando se optimiza un código según sean los distintos compiladores. Tengan presente eso. Entonces, tenemos ahora el sistema para procesamiento de un lenguaje. Ustedes ya observaron, la estructura del programa fuente viene dada por el procesador. Allí vendría el programa fuente, el compilador, que es un programa fuente, un lenguaje de ensamblador, el código máquina localizable, la biblioteca de archivos, objeto local, editor de carga y enlace y código de máquina absoluto. Esta biblioteca sirve para colocar los distintos códigos para el ensamblaje de algún programa. Por lo menos en el campo de las ciencias en la computación o en la ingeniería, ahí hablaríamos de la interacción máquina-hombre, que es el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que ocurre en el proceso de la máquina. Solamente la máquina entiende el lenguaje binario en cero, y entonces ya el factor humano, pues nosotros tendremos que hacer una interacción con la máquina. Por lo menos una interacción fácil de ver es el código ASCII en un teclado, que usted pulsa una tecla y en el código ASCII lo transforma para que usted, en un Word ejemplo, coloque la letra A y eso es un código ASCII. Esa es la comunicación que habría entre el factor humano y máquina. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, como resultado de búsqueda, cuando estamos buscando algo en Google, en la web, pues también para hacer un texto predictivo, un asistente inteligente, las llamadas telefónicas digitales, análisis de datos, también análisis de texto, y ahora también viene lo que es la inteligencia ahorita artificial. Es otro ejemplo allí que ya ahorita se está usando mucho la inteligencia artificial. Entonces, todo va, según la tecnología, va cambiando. Ahora tenemos el ejemplo de el compilador Java,
Este compilador es muy usado. ¿Por qué? Porque usamos un lenguaje más accesible para nosotros, que es el caso de este compilador Java. Luego, ¿por qué? Porque lo empleamos en un traductor, que es un compilador, y tenemos la creación de programas en muchos lenguajes. Se basa ¿qué? En el proceso de escribir el código fuente, compilar y obtener un programa ejecutable. Este lenguaje puede ser, por ejemplo, siempre lo denoto en un ejemplo que tengo en casa, que uno puede ser Forza, y ya también un inversor de los que vienen ahora híbridos utilizan como comunicación el Power. En cambio los UPS anteriormente utilizaban el WinPower. Es muy parecido esos dos sistemas y usan el Java para la comunicación entre la web y el interfaz, que por lo menos si en el inversor híbrido quiero saber qué temperatura está obteniendo el inversor en ese momento, qué corriente está enviando o consumiendo, qué carga tiene el inversor, eh, si están sensa también los valores de voltaje de entrada, valores de voltaje de salida, voltaje de entrada de la batería, voltaje de salida de la batería. Así sucesivamente cuando entra en la parte inversora, cuando está trabajando en parte de la red de Corpolec, así cuando lo ves igualmente antes censaba el valor de corriente, cuánta corriente consume, también censaba el valor de la batería cuando estaba cargando, así sucesivamente. Entonces este compilador Java es muy usado y aún se está usando. Por lo menos los inversores híbridos, con toco ese tema, pues es una de las cosas que están usándose ahorita por los problemas de la luz y tiene esa posibilidad de comunicarse por el puerto USB con un computador cualquiera y ver a través del Power todos los valores y cambiar configuración del sistema. Ahora veremos los tipos de compilador. Ya ustedes, bueno, repito, ya saben más o menos qué quiere decir cada uno de ellos, porque ya deben haber visto el encuentro anterior, donde expliqué cada uno, le di una breve definición. Por lo menos el ensamblador lo voy a anotar con un ejemplo que viene en un microprocesador de un computador. Un ejemplo de ese tiene su propio lenguaje ensamblado en ese microprocesador. El compilador cruzado es un compilador con características que es el de NASM, que puede ensamblar entre dos formatos, el ELF para sistemas UNIX y CON. El CON tienen un poco ustedes cuando uno marca el puerto CON, lo nombré ahorita en la comunicación, y para el sistema MS2. Por lo menos el NACM, ¿qué significa? Ustedes dirán que será el NACM. El NACM es un ensamblador libre para la plataforma Intel por 86, que quiere decir 32 bits, que puede ser usado para programas también de 16 bits, 32 bits y 64 bits. Y el ELF, ¿qué significa? Son siglas en inglés, que significa formato de archivo utilizado para, para números binarios. También tendríamos el UNIX. ¿El UNIX qué significa? Sistema de archivos jerárquicos y universal. También puede ser multitarea o sistema multiusuario. Eso es el UNIX. Entonces, eso es en un compilador cruzado. Ya en un compilador con montador, es un compilador, por lo menos tomo ejemplo, el Fortran. Ya en el autocompilador tendríamos solamente el lenguaje objeto a un lenguaje fuente. Y el metacompilador, le doy un ejemplo, cuando los LEX generan analizadores JAR, LEX termina en X, LEX. Eso significa un programa para generar analizadores léxicos.
Ese analizador léxico, vuelvo y repito, va a ser tema de en las próximas unidades. Tendremos ahora el decompilador. ¿El decompilador qué es? El decompilador realiza operaciones inversas a lo que hace un compilador. Es lo contrario de lo que es un compilador. Es la cara opuesta. Ya con este resumen, estoy llegando al final de este encuentro. Acá, como lo dije en el encuentro anterior, están los videos referenciales. Ahí ustedes pueden observar que yo esto lo subo a un documento Word y sacan los links que están allí y vean por favor estos videos para que ustedes complementen más sus conocimientos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues me la hacen llegar por el chat de la plataforma. Yo estaré atento a responder. También quería, ya que estamos iniciando, tomar en cuenta en este trimestre que cuando les envíe las actividades, tengan en cuenta si algunas tienen que aplicarse las normas APA, la cual en esta primera unidad, en la parte donde está el material de apoyo, les coloqué las normas APA. Allí está en un archivo PDF y también allí hay material de apoyo para que ustedes complementen su conocimiento igualmente. También quería recordarles que la actividad 1 ya está allí desde esta semana para que la entreguen. Y también allí en un documento, como lo especifiqué en Word, allí está cómo debe ser la entrega y les di algunos tips o algunos pasos a seguir como manera de, como lo expliqué en el mensaje, que les dejé allí, como manera de que ustedes puedan tener como guía. No es que lo van a hacer exactamente igual que allí, sino que también ustedes pueden buscar por internet o por material cómo elaborar la actividad que les mandé a realizar. También esto, tengan en cuenta que el plan de evaluación está allí, pueden ir investigando, pueden ir adelantando y ya cualquier duda, como dije anteriormente, me la hacen llegar. Nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.